La vieja economía simplemente habla de rentabilidad económica, no importa cómo y para unos pocos. Las nuevas economías hablan de poner en el centro de las decisiones económicas a las personas y el planeta. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Círculos. ¿Cómo está acá mi partener? Bien, recuperado del segundo episodio que tenía el brazo un poco averiado. Estamos bien, dedo. Bueno, esta viernes tempranito estamos acá en Huerta Coworking, Dorrego 2133. Estamos muy contentos. Hoy tenemos dos invitadas de lujo para hablar de un tema que nos divierte mucho, que nos intriga mucho saber más, tener datos, tener accionables. Muchas ganas de aprender. Vamos a decir algo, vamos a ir con la transparencia que nos caracteriza. Agustín y Andrés, dos de mis socios, son los más involucrados siempre en el mundo del impacto, sustentabilidad, y yo siempre los percibo a ellos. Ellos son los que me enseñan a mí. Huerta es el que me enseña a mí. Yo vengo fundamentalmente a aprender. Hay un montón de cosas que incorporé. Hoy voy a dar cuenta si realmente estoy haciendo bien o no. A ver si pasás la prueba. A ver si paso la prueba de fuego. Bueno, las presento a las invitadas. Marina Arias, directora ejecutiva del Sistema B Argentina. Nikki Becker, cofundadora de Jóvenes por el Clima. ¿Cómo están, chicas? Bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Felicitación. Gracias a ustedes. La primera pregunta es, ¿por qué creen que están acá sentadas? ¿Qué las trajo hasta acá, hasta este momento? ¿Qué me trajo hasta acá? Todo empezó un poco más por casualidad, en mi caso. Yo no era... Vieron que a veces asociamos como al típico ambientalista o activista ambiental como una persona que desde chico le gustaban las arañas y le encantaba lo ambiental. Yo la verdad que no. Hasta los 17, 18 sí me sentía muy involucrada. O sea, mi background antes de lo ambiental tenía que ver con que crecí en un movimiento. Esto es muy difícil de explicar, no sé por qué me acabo de meter acá, pero como algo así como scouts judíos, Okay. una cosa así, desde los 8 años. Entonces crecí desde los 8 hasta los 18 teniendo todos los sábados actividades de educación no formal, o sea, a través del juego y con otras personas creciendo, debatiendo sobre diferentes temáticas. Pero buenos valores. Sí, total, o sea, me sentía como súper involucrada en general en lo social, pero lo ambiental lo veía como algo aparte, un prejuicio que lo seguimos viendo en un montón de personas todavía hoy en día en la sociedad. Hasta que en 2019 empieza a crecer la figura de Greta y en general de la juventud en la lucha contra el cambio climático, y yo me crucé con un video en Instagram, o sea, realmente como un poco por casualidad. El algoritmo. El algoritmo que a veces hace algo bien. Y fue más desde la bronca de decir como, che, ¿por qué hay gente de mi edad que por el hecho de vivir en otro lado del mundo tiene información que al parecer yo no tengo? Porque a mí sabía lo que era el cambio climático a grandes rasgos, pero no es que me habían enseñado eso en la secundaria, en la escuela, lo escuchaba cuando consumía información. Entonces fue como más desde la bronca un poco y de la curiosidad de decir como, che, yo esto quiero saber, o sea, no sé, no vivo ahí, pero quiero entender qué está pasando. Claro, empezás a entender qué es lo que está pasando y decís, o me quedo llorando o hago algo. Y creo que ahí tomé una de las mejores decisiones de mi vida, realmente un poco sin darme cuenta, que fue unirme a dos amigos de la secundaria que tenían esa idea de, bueno, convoquemos a esta movilización que se estaba pensando en 2 semanas. O sea, esto era en febrero y la movilización era el 15 de marzo de 2019. Acá en Buenos Aires se enfrenta al Congreso. Y yo le dije a Ayala, a mi amigo de la secundaria, le digo, bueno, me sumo para dar una mano. Bueno, acá estoy. Así que eso es un poco lo que me trajo hasta acá. Un poco sin darnos cuenta, creamos Jóvenes por el Clima. O sea, fue primero como esa primera movilización que fue como el hito fundacional. Y un poco cuando me quise dar cuenta, era mi vida como esto. No hubo un día que yo me senté y dije, bueno, a partir de ahora me parece que le empiezo a dedicar más tiempo. Un poco como que... Fue orgánico. Sí, o sea, me agarró y fue como, no tuve forma de salir de ahí. Hace 5 años, ¿con qué edad? 18 recién cumplidos. Ok, increíble. Sí. De hecho, sí, a mí me gustaba hacer los objetivos de mi año, como bueno, ¿qué me propongo? Y los 2019 no tenían nada que ver con pero nada que ver con lo que terminó siendo. Fue como que me agarró como de la nada, ¿viste? Bueno, esa improvisación también que te cambia la vida, o sea, Sí, cambia tu vida, literal. Sí. Bien. Maru. Wow, yo soy mucho más grande. No No hablemos de edad, pero creo que por ahí muchas personas se van a ver reflejadas en esto.
me da tal vez hasta tristeza cuando escucho que chicos jóvenes toman las mismas decisiones que tomé yo en algún momento, que es, ¿no? Cuando tuve que decidir sobre qué carrera seguir, era, bueno, ¿qué carrera no que me hace feliz? ¿Para qué tengo un don? Creía que no tenía dones, ¿no? También no, pero porque no voy a hacer música, no, soy médica. ¿Qué me va a dar plata? ¿De qué voy a vivir? Y elegí una carrera en sintonía con eso, que es la comunicación social. No importa cómo llegué, fui deportista, un montón de cosas, la cuestión es que por eso tuve una beca en comunicación social y terminé esa carrera. Arranqué, trabajé con Laje, hablábamos de Laje, trabajé en Canal 9, trabajé con un montón de medios de comunicación, producción. Le destinaba mucho de mi vida a eso, muchas horas, y no me hacía ningún sentido. ¿Vieron cuando dicen, viste, las crisis de los 30, los 40, no sé ahora en qué momento está dando la crisis, pero hacia dónde está yendo mi vida, en qué estoy aportando, qué me hace sentido, el empezar a replantearse qué tiene sentido para mi vida en serio, ¿no? Y dónde era feliz, o si lo que estaba haciendo durante tantas horas de mi vida me estaba haciendo feliz, y al servicio de qué estaba mi vida. Todavía no tenía hijos en ese momento, así que también no tenía esa otra pregunta. Y ahí empecé a tratar de entender algo más, qué podía hacer, en qué realmente podía poner mi vida al servicio de algo más grande, de algo que importara, aunque sea que me importara a mí. Y empecé a barajar, ¿viste? Digo, y si voy a ayudar a hospitales, y si voy a ayudar... Pero nada tenía que ver con mi esencia o lo que yo ya había aprendido y que yo sentía que podía aportar, en serio. Y un día, alguien me preguntó, de los chicos de Compañía, Lucas Campodónico, conoce, gente del ecosistema los conocerá, pero me empieza a contar de una empresa que donaba el 100% de sus ganancias. Y fue como y ahí me empezaron a hablar del cuarto sector y la posibilidad de que una empresa en realidad pudiera estar al servicio de algo mayor. Y por primera vez ahí sentí que yo podía aportar en ese lugar, que tenía una experiencia donde podía llevar algo más ahí, y sobre todo que eso tenía el poder de la escala. Y eso fue lo que me voló la cabeza, porque sentía que las problemáticas socioambientales eran tan enormes que no las íbamos a poder abordar, y de pronto me ilusioné con que había una manera de generar esas soluciones a escala, que era a través del mercado. Esa fue como el flash. Entonces, ¿qué me trae acá? Yo siento que soy una activista social y ambiental en este lugar que a mí me toca desde el lado de las empresas. Empecé como voluntaria en Sistema B, hoy soy directora ejecutiva, o sea, fue muy de mi propósito y hoy lo siento también de esa manera. Wow, tantas cosas para hablar, todo lo que dijiste, ya quiero repreguntar. Vamos a meternos de lleno, a romper el hielo y meternos de lleno en un poco la temática de la charla, que es, no hay planeta B, es este, y siento que en estos momentos somos el meme del perrito que está sentado acá y está todo prendido fuego alrededor. Siento que un poco hoy somos eso, sobre todo en un día, y acá te voy a preguntar a vos, estamos en pleno invierno, en medio del invierno grabando 29 de máxima hoy. ¿Tiene algo que ver? ¿Qué significa que no hay planeta B? Bueno, empiezo por la última. ¿Qué significa que no hay planeta B? Creo que a la hora de... Bueno, claramente, más allá de datos científicos puntuales y que podemos hablar de que desde la era preindustrial hasta la actualidad ya la temperatura media promedio a nivel mundial aumentó 1,1 grado, y uno dice que haya aumentado 1,1 grado, 28, 29, la verdad que ni todo bien, pero el perrito prendiéndose fuego medio fake. Un poquito de calor. Claro. Pero hay que pensarlo más como una fiebre, ¿no? Y qué mecanismo genera nuestro cuerpo cuando nosotros tenemos 38, 39, y los mecanismos que empezamos a generar para justamente darle respuesta a eso es bastante diferente. Con el planeta, para entenderlo más, pasa algo similar. Entonces lo empezamos a ver con olas de calor, también con olas de frío. Lo vemos con inundaciones, o sea, con diferentes mecanismos que se van generando, consecuencias en realidad que se van generando, que ya, más allá de hablar de 1,1, 1,5 y números abstractos, lo sentimos, lo vemos, y cada vez es más evidente con, no sé, incendios que fueron noticia la semana pasada en California, sin irnos más lejos, olas de calor que acá en Buenos Aires, medio que ya es nuestra normalidad en verano, alguna tenemos, si tenemos solo una, cantamos victoria. Ahora,
puntualmente con por qué hoy hacen 29 grados. Eso es más complejo. ¿Por qué? Porque en general los fenómenos climáticos, cualquiera, para analizar la relación que tienen específicamente con el cambio climático, hay que esperar a que terminen. O sea, incluso cuando vos tenés una ola de calor, no es que decís, esta puntualmente es por el cambio climático. Bueno, termina y la gente que estudia la ciencia del cambio climático, del clima en general, estudia cuál es esa relación. Entonces, de todas las previas que tuvimos, yo te puedo decir que lo que hace el cambio climático es exacerbar las posibilidades de que eso ocurra y que duren más tiempo. Entonces, no es que, porque vieron que es muy común escuchar, ay, bueno, pero toda la vida hubo olas de calor, o hubo un día. Claro, el tema es que antes pasaban capaz cada, ni idea, 15 años, y ahora pasan todos los años y encima duran una semana. Entonces, puntualmente con esta hay que esperar a que termine. También creo que influye que se dice que va a llover, y eso siempre influye. Entonces, como que esta puntualmente hay que esperar, y no sé, sí, claramente la temperatura, y también hay una ola de calor ahora en Europa, cada vez el clima está cambiando más. También tuvimos el invierno más frío, y eso no quiere decir que el cambio climático no exista. También eso es parte del cambio climático y los fenómenos climáticos que pueden traer incluso olas de frío. O sea, siempre nos asociamos al calor, pero son cambios en el clima por cómo lo conocemos. Y venimos de un año, el año pasado el invierno fue tipo un veranito. Sí, no se sintió. Este año lo estoy resufriendo porque me había olvidado lo que era. Es que nos habíamos olvidado. Yo me acuerdo cuando era chico, iba al colegio y mi vieja a veces era, hoy nos quedamos todos en casa porque había -5 grados, se ve que ir al colegio y era heavy en serio. Y un invierno como este no teníamos eso un montón. Total. Por eso digo que tampoco es tan lineal, ¿viste? A veces te dicen, va a ser siempre como, va subiendo, digamos, no vamos a tener, todos los inviernos van a ser más calurosos. Bueno, no necesariamente, este no fue tan caluroso, más allá de hoy puntualmente, porque eso, el clima no es tan lineal, ¿no? O sea, los cambios incluso del cambio climático. Bien, y Maru, de la perspectiva de Sistema B y las empresas, o sea, esta pregunta, statement, no me sabe parar aquí, boludo, no me sabe parar en castellano. Esta declaración de no hay planeta B, ¿cómo la ven ustedes y cómo las trasladan las empresas? Bueno, nosotros es un movimiento que nace con esa urgencia, entendiendo que no hay planeta B, entendiendo que hay montones de servicios ecosistémicos transgredidos, ¿no? Y que no nos estamos dando cuenta y seguimos como caballo al palenque yendo hacia ese mismo lugar. Entonces el movimiento tiene que ver con eso. Está creado por empresarios, fue creado por empresarios que entendían que desde los negocios se podían hacer cosas distintas, entendiendo también que eran los principales responsables, ¿no? Tal vez las empresas y el sistema económico quien hoy nos está perjudicando. Entonces, ¿cómo hacemos lo contrario? Entonces, justamente, creo que acá hay un tema vuelvo al tema de la escala, ¿no? Que para nosotros es tan importante. Nosotros, cuando decimos, bueno, no tenemos planeta B, ¿qué hacemos? Y es cada uno tiene que ir transformando, y nosotros elegimos puntos de acupuntura, y por eso las empresas. Cuando se transforma una empresa, se transforman sus colaboradores, la forma de producir, las cadenas de valor, el cliente. Entonces todo eso va generando un cambio en un sistema más grande. Por supuesto que necesitamos mucho más que eso, pero ahí está justamente el foco, en tratar de acelerarlo, porque sí, no nos queda otra, básicamente. Viste que uno trata de no ser súper pesimista, pero en realidad hacemos todo esto porque si no nos damos cuenta va a pasar. Seguimos siempre súper optimistas en que podemos dar la vuelta a todo esto, pero necesitamos que pase rápido, tomar conciencia, cada uno desde su lugar también, tomar conciencia cada uno desde su lugar, desde lo que pueda aportar. Estamos muy acostumbrados a pensar que, bueno, ¿qué puede cambiar lo que yo pienso? ¿No? Sí. Bueno. Sí. ¿Y qué está pasando? Porque el otro día te escuchaba en una nota decir un poco que creo que las 100 primeras empresas B las habían certificado en 8 años, 6 años, no me acuerdo cuánto, y después las siguientes 100 en 2 años. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué está empezando a generarse ese cambio? Creo que hay varios factores. Uno, porque cuando el movimiento empezó éramos utópicos, absolutamente. Ibas a hablar de estos temas y es como,
hippie. Sos hippie. Buenísimo. Claro. Con lo cual nos llevó un tiempo, ¿no? Como decir, no, esto no es hippie, estamos hablando de empresas, estamos hablando de ganancias, no a cualquier precio, ¿no? Estamos hablando de rentabilidad puesta al servicio de algo mayor. Y nos llevó un tiempo hablar de eso. Las primeras empresas son empresas chicas, súper comprometidas, que ya entendían de qué estábamos hablando, porque ya estaban alineadas, que de pronto encontraban su tribu. Claro. Después es empezar a recorrer. La verdad que las empresas B certificadas son empresas que completan una evaluación y después verifican todo ese puntaje de altos estándares. Entonces todo eso lleva tiempo, empezar a entender a la empresa en dimensiones tan amplias, ¿no? Y por ahí te digo, bueno, ¿cómo te va la empresa? Me das un balance, te va bien, te va mal. Ahora entender la magnitud de la empresa en cómo impacta es mucho más grande. Entonces todo eso llevó más tiempo. Las primeras 100 empresas tardamos 8 años en certificar las primeras 100. Después tardamos 2 años y medio en certificar las siguientes 100. O sea, 2 años y medio. Fue realmente exponencial. Pero ahí también hubo un hito, hablemos del hito, la pandemia, donde de alguna forma todos tomamos un poco de conciencia, ¿no? De, che, guarda, ¿qué estamos haciendo? Vino un virus, nos guardó. Pegamos un hito caso. Sí, y ahí hubo, y lo pueden ver en encuestas y lo pueden ver en un montón de información, hubo como una toma de conciencia y empezar a hacer las cosas un poquito de otra manera, ¿no? Y ahí hubo muchas empresas que arrancaron este camino. Después volvió una meseta, pero ahí hubo un hito vinculado a esto en particular. Pero sí, realmente vienen cada vez más empresas. También empieza a haber leyes en el resto del mundo. Esto es un movimiento global, entonces las leyes también colaboran en ir subiendo esa vara y marcar el norte, y cada vez vienen empresas más grandes. Que eso también, una empresa muy grande que genera mucho impacto, tarda más en certificar que una empresa chica de servicios, por ejemplo. Nosotros tuvimos de cliente, me parece que una de las empresas más grandes argentinas, más grandes certificadas, a Aguas Danone. Sí. En nuestra sede de microcentro tuvimos un par de años de cliente, y para nosotros era un placer, primero que elijan a Huerta como empresa B, que se sumen, nos encanta que se sumen empresas B, tenemos beneficios para las empresas certificadas, y para ellos también fue un punto decisor ir a un cowork que es empresa B y que ellos sean empresa B. Me parece que está bueno, y también está buenísimo que cada vez empresas más grandes lo hagan, porque si para nosotros que somos una empresa pequeña, mediana, fue con mucho potencial. Fue un desafío enorme certificarnos y fue un montón de laburo. No me quiero imaginar para un Aguas Danone. Nada más me parece fundamental tener ejemplos, o sea, en todo, tener ejemplos de la situación es crítica, que es importante remarcarlo, pero se puede ir por acá, porque a veces nos olvidamos de remarcar eso, y también es bastante desesperante, como a veces cuando no tenés, bueno, ¿por dónde puedo ir? Totalmente. Sí. Creo que, perdón. No, dale. No, me gusta, quiero saber lo que querés. No, creo que el movimiento justamente viene a apuntalar un poco eso, ¿no? Que en un momento de mucho greenwashing, de digo que lo hago, pero no, y mucha... que la gente no cree, ¿no? Y en Argentina en particular, que las empresas están mal vistas, se lo han ganado, ¿no? Como también hay mucha historia donde se lo han ganado, pero así como se lo han ganado hay otras que no, y todos metemos en la misma bolsa, y también creo que es necesario dar la posibilidad de transformación y transformarse y hacer las cosas mejor. Entonces la certificación hoy demuestra que esa empresa lo está haciendo de esa manera, los estándares son altos, y verificarlo es difícil, y eso realmente en este momento es una forma de decir, che, esto es un camino real que se puede hacer, que se puede ganar plata de esta manera, haciendo las cosas bien, poniendo a las personas y el planeta en el centro. Bueno, y teniendo en cuenta una empresa que se quiere certificar como empresa B, pero nombraste el greenwashing. ¿El greenwashing es malo 100%? Porque también puede ser que una empresa que se quiera certificar para hacer greenwashing, también dentro de todo algo está impactando y algo está cambiando. Yo creo que en ese caso tal vez no sería greenwashing, ¿no? Digo, porque la certificación es durísima, con lo cual si te transformaste, hiciste ese camino, ya sea porque a mí me encantan los empresarios y empresarias que tienen esa convicción de que va por acá, y eso es muy transformador para la empresa en general. Y también hoy hablábamos, ¿no?, de una persona que emprende, siempre va a emprender una vez que
toma esta forma de hacer negocios, emprende de esa forma. Entonces, que esto sea así de genuino es espectacular. Pero cuando todavía no, y viene porque, bueno, el mercado me lo está pidiendo, bienvenido, porque lo que tienes que hacer es disminuir. Entonces, por ahí no lo considero greenwashing ahí, porque entiendo que hay un proceso de transformación y la evaluación de impacto B y la certificación B no son empresas perfectas, son empresas comprometidas con altos estándares y un compromiso también de mejora continua, y eso me parece clave. Lo que pasa con las empresas que no evolucionan y entraron solamente para tener un sello y se les cae, a los 3 años no recertifican. Claro. ¿Y cómo se hace para encarar conversaciones con empresas que no tienen todavía este paradigma, para convencerlas, más allá de que certifiquen o no, que por acá es el camino? ¿Cómo encarás esa conversación? Qué linda pregunta. Paciencia. Nosotros tratamos, esto nos lo traen muchos los referentes de la organización, ¿no? Compartimos, no queremos convencer a nadie, ¿viste? Y entonces vamos compartiendo. Lo que suele pasar es que a alguien le hace sentido por algo, ¿no? A alguien que ya tenía la pregunta, la búsqueda. Nos pasa mucho en empresas grandes, empresas de muchos años, ¿viste? Que son de generación en generación. Sí. Que cuando fueron creadas con algo muy, muy auténtico y genuino respecto a su comunidad, a su familia, a cómo fueron creciendo, con lo cual cuando vuelven es como que se sienten que ese es su ADN, ¿viste? Y le dan las herramientas para reencauzarlo. Entonces en algún momento encontrás. Cuando es puro duro, ganancia, y todo el resto lo ven como un costo, lo cual hoy lo entiendo como un error conceptual, ¿no? Pero nos han enseñado eso, culturalmente aprendemos todo el tiempo eso. Entonces, nada, ahí es compartir, mostrarle tal vez hacia dónde está yendo el mercado, porque hoy el CEO que no está preocupado por esto está haciendo mal su trabajo. Digo, aquella persona del campo que no esté preocupada por el suelo, al horno, ¿no? Entonces, hay cosas que digo, puro duro, futuro negocio. Claro, rendimiento económico. Claro, la tenés que estar viendo. Entonces, tal vez, en ese caso, la evaluación de impacto B y estas herramientas te pueden acercar a, bueno, ok, entiendo, ¿y ahora qué hago? Le quiero vender a Europa. Si no, o sea... Sí, suerte. Determinadas leyes, no va a pasar. Entonces, bueno, también hay una tendencia de mercado. Entonces, por un lado o por el otro, creo que hay caminos donde confluyen, por lo menos en el éxito y en la continuidad de una empresa. Hablando de tendencias, hay una tendencia grande en jóvenes, o al menos eso se percibe desde afuera. Me gustaría saber, Ni, que vos nos cuentes a ustedes como organización, cómo ven los jóvenes hoy. Realmente es lo que uno percibe, que es, los jóvenes vienen más con más ganas y con más involucramiento y más responsabilidad social y ambiental. ¿Y qué tendencia ven a futuro? Qué pregunta. Siento que va cambiando un poco la respuesta. Claramente hablar de la juventud como algo homogéneo es complicado. Sí, y creo que se demostró también con las últimas elecciones de qué uno prioriza y qué no. Obvio. Y también la juventud fue gran parte, también en parte por redes sociales, la que votó a un presidente que niega el cambio climático. Entonces ahí vos decís, pero la juventud, sí, ¿qué? Que ver. ¿Qué es esto? ¿En qué anda la juventud? Claro, claro. Creo que claramente en 2019-2020 hubo un boom muy grande de la juventud como actor relevante en la lucha frente al cambio climático, básicamente porque somos quienes vamos a tener que heredar ese futuro y nos vamos a tener que hacer cargo de una injusticia que es de decisiones que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, pero de repente la vamos a tener que asumir porque no nos queda otra. Y eso nos puso mucho en el lugar. Creo que la juventud siempre igual tuvo un rol de cambiar las cosas. Creo que porque tenemos tal vez menos conceptos y cuestiones instaladas de cómo tiene que funcionar el mundo. Yo entiendo que el petróleo nos llevó a tener la civilización que tenemos hoy en día, pero me permito pensar que puede ser que la para tener una sociedad más justa del mañana tal vez no sea con petróleo y tenga que ser con diversificar nuestra matriz energética. Me permito pensar eso y que eso
tal vez no tenemos ni siquiera toda la tecnología hoy en día, pero va a suceder o tiene que suceder. Ni siquiera te digo que es una cuestión pasiva de esperar a que eso pase, porque no suele funcionar así. Pero claramente hay mucha diversidad dentro de la juventud. Sí, creo que claramente está mucho más instalado, también porque recibimos mucho más educación ambiental. Bueno, tenemos una ley de educación ambiental, más allá de que está en papel y que muchas veces hay que exigirla, y nos pasa un montón a Jóvenes por el Clima que nos llaman de un montón de escuelas para dar talleres de educación ambiental, porque claro, es obligatorio dar educación ambiental, pero los docentes no reciben capacitación. Claro. Entonces, ¿cómo das algo que ni siquiera... O sea, está la ley, pero no sé cómo no se implementa. Claro. Pero bueno, más allá de eso, digo, está mucho más instalado. Yo me acuerdo cuando en 2019, cuando yo quería aprender o leer información, noticias, era mucho más difícil. Hoy en día, más allá de que falta, en los medios de comunicación siempre vas a encontrar alguna noticia de en general de cambio climático, cuestiones ambientales. O sea, está mucho más instalado y creo que eso hace que nuestra generación esté mucho más involucrada, incluso capaz sin nombrarlo. Digo, no es necesariamente hablar de cambio climático, pero medio que es medio transversal a todo. Y creo que además se está abriendo como una nueva industria de trabajo que tiene que ver con eso y con de formas muy distintas aportar desde ese lado, y creo que eso es fundamental, pero claramente hay de todo, ¿no? Dentro de la juventud, y creo que en 2019 y 2020 fue un boom que después no necesariamente se mantuvo para todos, pero sí creo que hay un sentido común de que el mundo puede funcionar distinto y que tiene que funcionar distinto, que eso sí prima. Y a nivel romper barreras, en la misma pregunta que vos le hiciste a Maru con respecto a las empresas, pero ¿cómo ustedes les hablan a aquellas personas que quizás no creen tanto en el cambio climático, o no le prestan tanta atención, o no tienen tanta información? O sea, ¿cómo ustedes logran que los escuchen aquellos que están un poco negados? Bueno, para mí eso es fundamental, porque creo que en parte el problema del cambio climático tiene que ver con cómo comunicamos sobre cambio climático, o cómo veníamos comunicando, porque cuando empezamos la charla yo les podría haber dicho con esta pregunta de por qué hacen 29 grados, y porque desde la era preindustrial hasta ahora 1,1, entonces en el 2100 X. Vos decís, todo bien, yo no llego a pagar el alquiler mañana, ¿cómo me influye eso? Entonces creo que para mí lo fundamental, y ahí la divido en dos, porque me parece distinta la estrategia de hablarle a una persona que piensa que no es prioridad a una persona que piensa que no es real. Son estrategias distintas. A quien piensa que no es prioridad, yo la entiendo. Yo también pensaba eso hasta hace 5 años, y le hablo desde ese lado y trato justamente de unirlo con lo cotidiano. Para mí siempre los problemas ambientales o la cuestión ambiental hay que unirla con cómo te afecta en el día a día, tanto en lo negativo desde una ola de calor, como también los cambios positivos que tiene también las nuevas industrias que se abren por el cambio climático, los nuevos empleos que se abren por el cambio climático. Entonces, para mí, eso es fundamental, como llevarlo a lo cotidiano y a la cuestión social, digamos. También entender que no nos afecta a todos por igual y que cuando hay una ola de calor, tal vez vos la pasás re bien porque tenés un aire acondicionado y una pileta, pero ¿qué pasa con una persona que ni siquiera tiene acceso a energía? Y creo que eso es fundamental para las personas que piensan que no es importante. Y un poco también lo que decía Maru de... Todo bien si vos pensás que no es importante, pero Argentina es un país agroexportador, y si la Unión Europea, que sacó una normativa que no va a seguir comprando productos que no sean libres de deforestación, esas son las reglas que está teniendo el mundo y nos tenemos que adaptar. O sea, incluso a nivel económico, porque vieron que también gran parte, incluso dentro del progresismo, para poner una etiqueta, es como, bueno, desarrollo o ambiente o cómo afecta y como combatir eso desde ese lado, creo que para mí es fundamental. Ahora, quienes creen que no es verdad, es una discusión científica. Okay. O sea, creo que ahí lo fundamental es salir desde una cuestión... O sea, creen en el cambio climático no es ideológico. O sea, realmente no es ideológico. Y lo podés ver desde, no sé, el FMI cree en el cambio climático y dice que es importante, Arabia Saudita cree en el cambio climático, Estados Unidos también y China también. O sea, y así lo podemos nombrar. Y es muy marginal pensar que el cambio climático no es producto de la actividad humana. Y ahí creo que lo que más sirve es mostrar números y datos que sobran. Realmente sobran porque tenés a toda la comunidad científica de tu lado y sobran papers, sobran gráficos. Algunos son más difíciles de entender, otros más fáciles, pero creo que ahí el trabajo es traducir eso y sobre todo salir de la cuestión ideológica, que en todo caso es una discusión más interesante. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el rol del Estado? Discutámoslo, eso es más interesante, pero si existe o no... Sí. Discusión de los 70. O sea, estamos en 2024. Y Niki, recién nombraste grandes potencias y tuviste la oportunidad de ir a la COP
¿Qué ves ahí? ¿Qué percibís ahí que está pasando? ¿Hay un cambio real? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa en la COP cuando la ves de cerca? Donde se corta el bacalao, ¿no? La COP es un espacio tremendo. O sea, para que se den una idea, este año se va a hacer la COP número 29. Eso quiere decir que hubo 29 conferencias donde... Pensé que era mucho más reciente. No, donde los países se juntan. De hecho, viene esto de cambio climático, pero a nivel ambiental viene incluso desde el 72, o sea, como que viene desde antes, donde los países se juntan, negocian. ¿Qué sensaciones tengo yo de esos espacios? Yo creo que la cooperación internacional, y por eso es parte de lo que estudio yo, Derecho Internacional, como para entender esos procesos, que ahí se juegan un montón de cuestiones, que tiene que ver con la soberanía de los estados, con los compromisos que asumen internacionalmente, pero que tampoco se pueden exigir cuando el otro no lo cumple de una forma tan directa. Para mí la cooperación internacional es fundamental porque así como ninguna persona se salva sola, ningún país se salva solo. O sea, no es que va a pasar que Argentina de repente toma las decisiones ambientales, no sé, más ambiciosas del mundo, porque no lo puede hacer solo, porque lo tiene que hacer acompañado de un cambio que tiene que venir como colectivo. Estamos hiperconectados hoy. Sí, o sea, no nos queda otra, o sea, necesitamos a la cooperación internacional. ¿Qué pasa en esos espacios? O sea, nosotros tenemos el Acuerdo de París, que es el acuerdo más importante en materia climática, que te dice, bueno, tenemos que no superar los 2 grados por nada del mundo, tratar de mantenernos abajo del 1,5. Tenemos que los países más desarrollados, porque ahí se da una injusticia que a mí me apasiona este tema, que es que, claro, o sea, los países más desarrollados se hicieron ricos por explotar recursos naturales como el petróleo, el gas, etcétera, que ahora nosotros no podemos hacer, pero nosotros nos tenemos que desarrollar. Entonces hay una discusión muy tensa que viene, yo pensé que era más reciente, pero ahora que lo estoy estudiando más en profundidad, viene de hace un montón de años, que esta discusión entre los países desarrollados y subdesarrollados de, bueno, dame plata porque yo, o sea, me tengo que adaptar a olas de calor por algo que yo no tengo tanta culpa y lo causaste vos, Estados Unidos o Unión Europea. Sí. Y la Unión Europea es como una discusión muy compleja, que es muy difícil cuando hay tantas tensiones también salir de ahí y centrarse como en la cooperación. Y bueno, está como, sobre todo en la parte de financiamiento, que al fin y al cabo estamos hablando de plata cuando hablamos de cómo enfrentar el cambio climático, es la parte que en general está más complicada, porque los países desarrollados se comprometieron hace un montón de años a dar plata a los países subdesarrollados, y ese compromiso se incumple año tras año, o se da pero en forma de préstamo, y ya sabemos lo que pasa con los préstamos, por ejemplo, en nuestro país, entonces tampoco nos sirve tanto, y ahí hay como una tensión que está muy trabada. Ahora hay mucha expectativa porque este año es en Azerbaiyán, pero el próximo año es en Brasil. Hace mucho que no se hace una COP en Latinoamérica, por lo cual y además como a Naciones Unidas le encantan los números redondos, es la COP 30, entonces se espera que sea como, no sé, una COP de nuevo como muy, que haya compromisos ambiciosos, que se lleguen a acuerdos, que se lleguen a consensos, porque algo importante de estas conferencias es que todo es por consenso, o sea, una coma es por consenso. Entonces, claro, la gente espera que haya un texto ambicioso donde se pongan de acuerdo absolutamente todos los países en todo. Es difícil eso, pero bueno, parte del consenso, ¿no?, que se generan en estas conferencias. Entonces, bueno, esa es como la situación. Es compleja. Yo no comparto con la gente que dice no tiene que existir, tiene que dejar de existir, no sirve de nada. Si deja de existir la cooperación internacional... Pero, para abajo. Sí. Después podemos discutir si es un poco más circo hace muchos años, porque va muchísima gente. El año pasado fue en Dubái, era en un lugar enorme, muchísima gente, todo el impacto ambiental incluso que genera ese evento, pero que tenga que existir ese espacio y que es importante, para mí es fundamental. Bien, y que vayan vos, que vaya Greta, ¿sentís que también hay un poco ahí de la juventud demandándole a los presidentes del mundo, llamémosle, un cambio? Sí, o sea, yo creo, un ejemplo concreto, en la COP anterior, no, en la otra, que fue en Egipto, se aprobó un fondo de daños y pérdidas. ¿Qué es eso? Los daños y pérdidas son esas consecuencias del cambio climático. El ejemplo típico que se nombra es el de Pakistán hace 2 años, que tuvo una inundación tremenda, que un montón de personas perdieron sus casas y Pakistán se tenía que hacer cargo, o sea, económicamente de esa situación, cuando, como hablábamos antes, no fueron quienes contribuyeron, o por lo menos los que más contribuyeron al cambio climático. Entonces el Fondo de Daños y Pérdidas lo que viene a decir es, ¿con qué plata respondemos a ese tipo de eventos que ya no tiene que ver con la adaptación, o sea, con cambiar infraestructura ahora, sino con algo que, listo, la consecuencia ya pasó, y ahí se creó este mecanismo que recién este año estaba operativizado y demás,
Y eso se aprobó por mucha presión de la sociedad civil. Entonces, creo que siempre la sociedad civil tiene un rol importante en presionar, tanto a nivel local, con una ley, con una, una política pública en un municipio, o con empujar a las empresas para que tomen medidas más ambiciosas, como también en una COP. O sea, tenemos como un rol re importante, y sí, creo que es fundamental. Bien. Yo tengo una pregunta. Maru, vos hablaste de sistema, de economía, y yo te escucho hablar mucho a vos, porque tengo la suerte, y hablar mucho como de vieja economía, nueva economía. ¿Qué es la nueva economía? O sea, ¿a qué llaman nueva economía y qué tipo de emprendedores deberían hoy empezar a aparecer bajo esta nueva economía? La nueva economía, lo voy a decir de la forma más simple que me sale, ¿no? Primero voy a hacer el paralelismo a la vieja. Vale. La vieja economía no simplemente habla de rentabilidad económica, no importa cómo, y para unos pocos, básicamente. Las nuevas economías hablan de poner en el centro de las decisiones económicas a las personas y el planeta. Entonces, y eso para cualquiera. Nosotros elegimos trabajar con la empresa como principal agente de cambio, pero como consumidores, como personas, tomamos todo el tiempo decisiones económicas. Si en esa decisión económica pusiéramos en el centro a las personas y el planeta, si pensáramos cuando compro algo, me paro frente a una góndola, cómo ese producto afecta o no a las generaciones futuras, nuestra decisión podría cambiar si tenemos ese nivel de conciencia, ¿no? Entonces eso son las nuevas economías, ¿no? El pensar en poner en el centro a la persona y el planeta y poner el mercado a disposición de eso. Hoy lo que necesitamos es que el mercado se ponga a disposición de las soluciones, ¿no? Porque ya no es suficiente. Ya no es suficiente. Quiero traer que no es suficiente ser sustentables. Ya hemos transgredido tantos servicios ecosistémicos que si no empezamos a ser regenerativos, vamos a estar en un problema. ¿Qué es ser regenerativo? Regenerativo, en palabras de nuestro querido Ronald Sistek, es dar vida. Tenemos que dar vida. O sea, y es muy difícil pensarlo de esa manera, ¿no? Pero, no sé, puedo traer ejemplos. Es un camino a construir. Pero si pensamos en empresas, por ejemplo, que trabajan en lo social, en la regeneración social. Tenemos empresas que trabajan en las cárceles o sobre todo en la salida de esas personas. O sea, trabajan... Entender la regeneración de una persona es clave. Cómo le damos vida a esa persona que cuando la dejamos por fuera de la sociedad, la estamos matando, ¿no? Entonces, y eso se convierte en una bola. Entonces, no solo, lo ambiental para mí es básico. O sea, las cosas se hacen bien o se hacen bien. Si no las estás haciendo mal. En lo ambiental creo que hay una línea. Sí, hay, sí. En lo social es donde no hay líneas, ¿no? Entonces es que podemos hacer. Pero eso, hoy hay un desafío igual. Y entiendo que es un camino. Por eso es que ahora somos todos regenerativos. No, vamos a ir caminando y vamos a ir construyendo eso. Pero a medida que nos hacemos la pregunta ¿para qué estamos? Y al servicio de qué estamos, eso empieza a venir, ¿no? En qué más puedo dar, cómo puedo ser mejor. Las personas, hoy decías vos, las personas somos ambiciosas. Sí. Queremos ser todo el tiempo mejor. Ahora, ¿cuál es el norte? ¿No? Si mi norte es ganar más plata y no me importa cómo, es una manera de juego. Ahora, cambiemos la regla del juego. Ahora sí me importa cómo. O sea, la regla es generar bien común. Entonces, un empresario, yo confío mucho en las personas, de verdad lo digo, confío mucho en y los empresarios, los emprendedores son súper creativos. Solamente pensar en el contexto Argentina, decime si no son creativos para tener un negocio. Entonces, imagínense que agregamos estos desafíos. Estoy segura que lo pueden hacer, solo que no estamos acostumbrados a pensar de esta forma. Es un cambio de mindset. Y van a seguir ganando plata, que es lo importante. Claro. No es que dejan de ganar plata por ser regenerativo o por No. ser sustentable. Y seguramente de una forma mucho más sostenible. Y como, no sé, conozco varios ejemplos de regeneración social. Y lo que termina pasando es que si vos haces un servicio, ese servicio termina siendo de mayor calidad y tenés menos rotación de equipo y tu equipo termina estando más comprometido.
Y para mí ahí está como el cambio de mindset. De, che, esto le conviene a la sociedad, le conviene al mundo y te termina conveniendo a vos. Que por ahí, como la más fácil es tomar un atajo. Che, y la verdad que agregar de lo social y por ahí hacer y es un esfuerzo. Al principio es un esfuerzo, porque requiere incomodarte un poco. Pero a la larga te beneficia. Tenemos el ejemplo de Bosque que hablábamos antes. Sí. Y un poco lo contó en el segundo episodio, Facu de Grupo Temple, que llegó a un punto que dijeron, che, si hacemos una marca nueva que genere impacto y crearon Bosque, que es una marca de gin que también regenera bosques, que plantan bosques nuevos árboles nuevos con cada venta, con un negocio. Me parece que un poco ese es el camino, ¿no? El nuevo camino. Sí, y él hablaba que su principal indicador no era hectolitros de gin, sino eran bosques plantados. No me acuerdo si era así exactamente, pero cambia el indicador. Entonces la visión se vuelve súper sana. Y vos reportás internamente a tus socios, accionistas, inversores o a tu equipo, che, la rompimos, superamos un 10% el objetivo de bosques plantados. Y está buenísima la conversación. Y como dice Mati, vas a ganar plata, vas a vivir bien y vas a generar un impacto súper lindo. Es una visión muy ecosistémica. Es una visión ecosistémica. Eso es maravilloso. O sea, de sentarte me pasa a veces, porque yo también, o sea, soy de la vieja economía. O sea, todo el tiempo, ¿no? Y entonces cuando me junto, la vez pasada me junté con un empresario, una empresa maravillosa de Mendoza. Le digo, ¿y cómo te fue este año, no? Y fue como, ya, mal, ¿viste? Yo automáticamente pensé en rentabilidad, como no te fue tan bien en los números. Y no recuperé las toneladas que quería recuperar en RAE. Entonces, es como que está buenísimo. Ya hay gente que ya lo tiene incorporado y eso me da como mucha esperanza de que en algún momento esta rueda va a pasar. No me gusta poner toda la presión en los jóvenes. Creo que es terrible. No, pero lo hablo siempre porque no me gusta poner porque digo, somos nosotros los actores de este momento. Ahora tenemos que tomar las decisiones correctas, porque si no, no le vamos a dejar nada para hacer. Y eso la verdad es que lo pienso mucho en mis hijos. Para mí eso es como, es todo el tiempo tener en cuenta en que uno siempre les quiere dar lo mejor, y bueno, ¿en qué les estás dejando? Total. Bueno, ¿sabes qué? Hace poco salió un estudio de esto de cómo comunicar el cambio climático de una forma más efectiva, y lo que descubrieron es que hablando de qué le querés dejar a tus hijos o una carta para tus hijos es donde más afecta. Porque claro, es como lo más directo, porque no es que estamos hablando de algo de, no sé, te faltan 4 o 5 generaciones tuyas, estamos hablando de cómo va a impactar a tus hijos, a tus nietos. Es gente muy cercana a vos. Sí. Que si te pones a pensar, decís, bueno, yo haría cualquier cosa con tal de cuidarlos. Bueno, tal vez cualquier cosa es cambiar un poco la forma en la que consumimos y producimos. Y eso es lo que hay que hacer y lo que nos tocó ahora, ¿no? Y que justo ir por ahí, cómo consumimos, uno como consumidor, como persona individual, en la rutina del día a día, ¿qué cambios puede hacer o qué cambios recomiendan ustedes para hacer para un poco empezar a generar impacto también desde uno? Para mí el primer paso es informarse, porque primero no es tan fácil el acceso a la información en materia ambiental cada vez más, pero muchas veces la información o está en inglés, o es técnica, o es lejana, o simplemente no tuviste la suerte de que alguien te lo cuente. Entonces, como acceder a la información es el primer paso, porque si confiamos, yo también confío mucho en las personas, en la humanidad, y creo que no hay que olvidarnos de eso, que parece algo re obvio, pero estamos como en una medio individualista de sálvese quien pueda, o de mucha creencia de la tecnología. Yo creo que la tecnología nos tiene que ayudar con el cambio climático, creo que claramente es fundamental, no es ni discutible, pero la actitud pasiva de alguien va a crear una innovación que nos va a salvar, dudo. En 2050 se vuelve. Por lo menos, o sea, si crees eso, ponete a investigar, creá vos la tecnología, porque claro, un humano la va a tener que crear, no es que se crea de repente sola, pues. Entonces, como ese acceso a la información para mí es fundamental. Y tener ese acceso es compartirla con el resto. Creo que en general cuando pensamos qué podemos hacer individualmente, lo pensamos como yo o como el mundo, y me excede, y que está mucho esta creencia de, claro, los cambios ambientales que tenemos que lograr son tan grandes y nos exceden tanto que entonces no podemos hacer absolutamente nada. Que me parece re peligrosa esa narrativa, porque
no es ser negacionista del cambio climático, pero sí creer que un poco el futuro está dado y que no hay nada para hacer y que te dejan una actitud pasiva de que explote todo, yo la vivo, mi vida, total, no tengo nada para hacer. Y creo que eso es un error, y poder compartir no solo que puedo hacer yo, Nick, individualmente, sino en mi grupo de trabajo. O sea, bueno, ustedes crearon huerta y dijeron, bueno, ¿qué voy a hacer en huerta? No solo vos en tu casa. ¿Qué puedo estudiar para contribuir? Que absolutamente todo lo que hagamos a nivel laboral contribuye o puede contribuir en buscar soluciones frente al cambio climático, en tu familia, en tu grupo de amigos, como poder compartirlo en redes sociales, que también es fundamental, seguir a personas que hablen del tema, compartir información. Creo que esos son los primeros 2 pasos muy fáciles, ni siquiera son muy incómodos. Lees más o menos, escuchás algún podcast, están escuchando esto ahora, y comparten algo, listo, ahí 2 pasos adentro. Y después la parte más incómoda, creo que sí tiene que ver con replantearnos ciertos estilos de vida que son muy culturales que tenemos, de compro y tal vez no lo necesito, y cuando nos ponemos a pensar, porque muchas veces nos cuesta entender ese acceso a la información de, bueno, me compro este jean, pero ¿qué tuvo que pasar para que este jean llegue acá y yo lo compre y tal vez lo use literal 2 veces, pero consumió una cantidad de agua ridícula y hay gente que no tiene ni siquiera acceso al agua, ¿viste? Y es como, pero es algo muy cultural de la sociedad, muy difícil de cambiar y que incomoda un montón, pero que lamentablemente es parte del nuevo paradigma. Como creo que ser más conscientes de los procesos que tuvieron que pasar para que vos compres ese producto, ya sea desde la industria de la moda, que para mí es un temón, no solo por mucho impacto que tiene, sino también por alternativas que se están creando que me vuelve loca y creo que están buenísimos también destacar, pero también en, bueno, qué comemos y cómo eso afecta, no desde el lado moral, porque eso es otra discusión, digo, o sea, vos te da cosita comer animales o no, a nivel eso, moral o una cuestión de valores, pero está la parte también científica, que bueno, que dicen que no es que reducir absolutamente todo, pero la carne roja hay que reducirla, y eso incomoda un montón. Nadie te dice que dejes de comer, yo personalmente sí, porque a mí, bueno, también como que está la parte, no sé, más moral, si la querés decir, que es más, la sentís o no la sentís tal vez, pero en la parte científica te dicen sí, bueno, un poco la tenés que reducir, te lo dicen los científicos más cracks del mundo. ¿Cómo me transporto? Bueno, hay que usar más la bicicleta, hay que usar más el transporte público, pero también eso tiene que venir acompañado de políticas públicas, porque si vos no tenés cómo llegar a lugares con transporte público, va a ser muy difícil que lo puedas hacer. Por eso, a veces separar tanto lo individual de las políticas públicas, o también de, bueno, también tiene que haber empresas que te ofrezcan productos mejores, ¿no? Entonces, como que todo está muy conectado, pero creo que esas son como un poco las cuestiones que hay que hacer. Sí, para mí como que hay la presión a los jóvenes, pero como que no hay un desafío que tenemos quizás nosotros 4 que estamos acá y todos los que nos están escuchando, de que es, che, si tenemos soluciones copadas a los problemas que hay, compartámoslo. Y, o sea, no sé, vos hablas de moda y a mí me cuesta encontrar soluciones piolas de moda y termino siempre comprando estas remeras básicas que no voy a saber ni el impacto que genera, y no sé cuánta gente sabe qué soluciones de piolas hay de moda. Entonces, como digo, che, cada uno de nosotros que conozca algo bueno, compártanlo y ayudemos a esas personas que están haciendo algo distinto a masificar. Porque obvio que hoy no hay soluciones masivas a necesidades masivas como tenemos hoy por ahí, como comida, moda o energía. Pero también como, che, podemos abordar un anito de arena nosotros 4 y las 10.000 personas que están escuchando este podcast para empujar y ayudar un poquito a esas marcas. Comparto que acá a la vuelta tenemos Galpón de Ropa, creo que es empresa vega, Galpón de Ropa, acá a la vuelta. Les cuento algo respecto a eso, a ver si... Primero que a veces nos inmovilizamos, si tratamos de ir muy al punto, nos lleva a inmovilizarnos, porque es difícil de encontrar la información, porque tenemos una vida muy rápida y tenemos que tomar decisiones rápido. Entonces, como tomar algunas decisiones y después la conciencia y el tiempo va haciendo que podamos ir tomando mejores, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasó con la ropa en particular, yo venía del mundo, en mi otra vida, del mundo muy de la moda, ¿no? Participaba de todas las campañas de ropa, indumentaria, etc. La cuestión es que cuando dejé eso y empecé a cambiar de existencia, no me podía comprar ropa.
¿Qué hago? ¿Dónde? No me podía, porque no había nada de todo eso que justificara. Entonces estuve mucho tiempo sin poderme comprar ropa y decía, pará, tengo que hacer algo. Mucho tiempo atrás, cuando yo todavía estaba en la industria de la moda, una amiga me había hablado del galpón de ropa. Y yo decía, Calumpen, ¿qué me está trayendo? Ropa usada, una cosa está bien, pero todo. La cuestión es que cuando empecé este camino, sí encontré el galpón de ropa, Cocoliche, ¿no? Son empresas B certificadas. Y yo hace ya, no sé, mínimo 8 años, que me he visto prácticamente todo con galpón de ropa o en Cocoliche, pero porque no encontré como mi lugar donde yo me sentía tranquila respecto a la ropa que usaba, que me hacía sentido a mí en mi vida cotidiana. Y lo que tiene espectacular es que cambió la forma del uso también. Y eso es maravilloso, porque yo ya no es que me compro ni ropa por temporada, ni espero que la ropa se me muera de salir a comprar. ¿Por qué? Porque si necesitas una remera blanca, en estos lugares no siempre encontrás una remera blanca. Claro. A veces que hay remera blanca y a veces que no. Entonces vos más o menos te vas ya pensando en cómo es tu guardarropas que tenés que tener en el placar. Cada tanto pasás, te das una vueltita, la ropa que ya no usás la volvés a poner en circulación. Sí, entonces cambia el tipo de consumo y eso me parece maravilloso también de todo esto. Y nos da la posibilidad de repensarnos y vernos de otra manera. Y eso después, digo, yo estoy segura que esto lo maman mis hijos, ¿no? Entonces también uno está contribuyendo con eso a la vez que lo cuenta, ¿no? Seguro está contribuyendo con eso. Bueno, gracias por compartir. Y a todos los que nos escuchan, si quieren compartir buenas prácticas en los comentarios y marcas que usen y les copie y quieran impulsar, háganlo porque suma. Y suscriban, ¿no? Bueno, eso. Por acá vamos a poner la suscripción. ¿Podemos compartir el catálogo de empresas B? Porque a veces es difícil también entender, bueno, ¿qué podría consumir? Sí, información, ¿no? Entonces, como algo más práctico, por ahí podría... Lo compartimos acá abajo. ¿Vamos al juego o no? No sé ni cómo estamos de hora. No, juego, no sé. Siento que puede haber 2, 3, 4, 10 capítulos. Me encanta jugar, me gusta. En el juego hay unas preguntas, hay unos sobres. Vos, Nicky, vas a agarrar un sobre y yo te voy a leer una pregunta y después Maru agarra sobre, vos le vas leyendo, cada uno le va leyendo al otro, así que te invito a agarrar un sobre. Voy a ir por el azul. Muy bien. Y yo te voy a dar la pregunta. Chan. Pregunta: ¿qué hábitos de nuestros abuelos deberíamos recuperar para ser más responsables con el planeta? Buena pregunta. Creo que hay algo de lo que justo veníamos hablando de consumir tanto, de la necesidad de comprar, por ejemplo, ropa tan seguido, que al menos en mis abuelos, pero creo que es algo en general, no estaba para nada presente. O sea, mi mamá, ni siquiera yendo a sus abuelos, hay un montón de ropa de mi mamá que tal vez ella no la usaba más, pero después me la guardó para mí y yo uso, y que la usaba por un montón de tiempo. Creo que también tiene que ver con que estaban hechas para que duren más, pero también porque no estaba tanto esa necesidad de consumir tanto, y creo que hay algo de eso que hay que volver, como de valorar, como incluso de sentirlo más propio, como de que no esté todo tan estandarizado y decir como, no sé, esto es mío, me identifica y no necesito comprarme uno nuevo la temporada que viene porque ahora se usa otro color, ¿viste? Como decir, como a mí me gusta esto, me lo quedo y me dura y lo cuido, y queda en el tiempo. Y creo que hay algo de eso que tenemos que recuperar. Bien, buenísimo. Maru. Yo sumo algo porque tengo hambre y porque me acuerdo de la comida casera, que creo que también, o sea, nos estandarizamos tanto que hasta ya no comimos comida casera. Total. Bueno. Ella. Así. ¿Qué libro, documental o película recomendarías para aprender más sobre el cambio climático? ¿Por qué? Es la que no quería que me toque, gracias. Cero, soy un soquete para eso. No. Podcast, puede ser un podcast. O, escuchen a esta persona, busquen en YouTube entrevistas a Marina Arias.
No, no sé si del cambio climático, pero sí voy a recomendar. Hoy hablábamos el podcast de Ronald Sistek, que él es, nos gusta decirle, experto en regeneración, pero es maravilloso. ¿Cómo se llamaba? ¿Vos lo recordás? Cuando la Tierra habla. Cuando la Tierra habla. Lo recomiendo. Nada, me parece que la regeneración es algo que tenemos que tener como norte mientras transitamos la sustentabilidad. Sí. ¿Puedo dar una recomendación? Sí, obvio. Un libro. Obvio. No, igual a mí, si me hubiese tocado esta, es re difícil, porque yo no tengo tantas cosas de consumo que me hayan gustado tanto, pero El gato y la caja, que es una Sí. ficción increíble, que la amamos, que justamente en esto de comunicar ciencia son como, para mí, mi claro ejemplo. Hicieron un libro que se llama Clima, que es sobre cambio climático, que para mí es, por lejos de todos los libros que he leído de gente, de los expertos, de los expertos, de los expertos, lo mejor. Muy bueno. Tienen un capítulo, uno de movilidad, por ejemplo, en las ciudades, uno de energía, otro de estas negociaciones climáticas. O tenés absolutamente todo muy bien explicado y en el contexto de Argentina. Y lo escribe cada capítulo autores distintos, y posta, para mí es el libro por lejos el mejor de cambio climático que leí, que te interesa si sabes un montón, y si no sabes nada lo reentendés. Y creo que encontrar ese equilibrio es re difícil y está re bien logrado, además que tienen gráficos y diseño Sí. que se caracteriza también el gato de la caja y es espectacular. Clima se llama, incluso está gratis en su página. Y después está el libro de posverdad que suma un montón también. Que No lo leí buenísimo. ese todavía. Está buenísimo, también. Pero todos los libros de gato de la caja recomendamos. Bien. Bien. Voy yo. Está bien, ¿no? Me imaginé que iba a seguir por ahí. Se no tiene. Ay, pero ya ustedes lo saben. Sí, ellos ya lo saben, es una trampa esto. No, yo siempre digo que tengo un color favorito nada más. Si pudieras hacer que una acción se vuelva viral, ¿cuál sería y por qué? Está buena. Súper fácil, porque lo digo siempre, yo soy fanático del compostaje. O sea, para mí todos, ojalá sea viral compostar y todos compostemos, o sea, en nuestras casas y a nivel industrial. O sea, para mí es lo más. O sea, primero que obviamente cuando vos si compostás es porque ya reciclás, así que bueno, ese paso me lo salteo, pero cuando compostás te das cuenta que tu tachito de la cocina es mini, entonces decís, che, bueno, wow, algo mal estaba haciendo. Y segundo, que para mí está buenísimo, como que te reconecta con lo básico y con un sistema súper circular, y de repente tierra, lombrices, algo que es basura, que en realidad se transforma en algo bueno, que es tierra, nuevamente, y que la puedes usar para una planta. Es como súper circular, súper bueno y súper fácil. O sea, gente, no tiene olor, lo puede hacer un departamento, como nada, no hay excusas. Háganlo. Hay 1000 empresas, o sea, Mercado Libre o donde quieran, Google, no sé, no quiero decir marcas, o EcoHouse. Yo tengo una compostera de EcoHouse que son amigos, son baratas, pruébenlo, no se van a arrepentir. Y si no saben que se con la tierra, la tiran en la vereda. O sea, no hay drama, la tiran en el árbol de la esquina. Pero nada, ojalá eso sea viral. Bien. Qué miedo cansado que me quede decir. Negro y amarillo. Negro. Me encanta. A ver. Me encanta, sí. La pregunta para Matías es si se va a terminar el mundo. Qué fuerte, qué fuerte. Espero que no. No soy experto para responder esa pregunta. Espero que no. Soy muy fanático de El día después de mañana. Gran película. Que un poco resume todo lo que hablamos recién de una forma muy drástica y muy... O sea, pasa en una semana. Todo lo que estamos hablando de que va a pasar en los próximos años, lo resume en una semana. Espero que la respuesta es espero que no. Espero que no. Bien ahí. ¿Alguien quiere responder alguna pregunta? ¿Alguien quiere? Creo que la pueden responder mejor ellas, quizás. Nicky, vos por ahí tenés más datos. Poné que no, por favor. O sea, mi respuesta es la misma, es espero que no. Pero algo que para mí está bueno de destacar, que en general cuando pensamos en como lo más dramático, o sea, el peor escenario, pensamos en el planeta se termina, cuando en realidad el planeta va a seguir bastante bien. Lo que en todo caso va a cambiar es la forma en la que vivimos, o en general si hay civilización. Pero el planeta, digo, hace mucho tiempo antes que nosotros y va a seguir, no es que va a haber, como está bueno cambiar eso y entender que en realidad nos afecta a nosotros, como bueno, y a la flora y a la fauna, ¿no? Como conocemos el mundo o cómo vivimos hoy en día. Pero después yo también claramente tengo esperanzas, y no haría todo lo que hago, y también tendría más esta actitud de, bueno,
que pase y yo me quedo sentada cuando creo que justamente mi mecanismo de defensa es todo lo contrario, por creer que podemos vivir, no solo conservar el mundo como está, porque a mí no me interesa tanto que todo quede exactamente como está y todo lo que invierto mi tiempo es para eso, es para que sea mejor. Y creo que el cambio climático nos da, no sé si es la oportunidad, es la palabra, pero sí nos obliga por lo menos a cuestionarnos un montón de cosas de cómo funciona el mundo actual, que para mí nos permite no solo conservar el mundo, sino mejorarlo. Y hablando de cómo mejorarlo, ahí te engancho, si tuvieras que decir 3 acciones puntuales para recomendar a cualquier persona que está escuchando, ¿qué le dirías que puede hacer para cambiar un poquito y mejorarlo? Bueno, para mí es informarse, compartir con el resto y replantearse estilos de vida, ya sea el reciclaje y el compost, que es algo muy fácil, con qué estamos consumiendo, ya sea de la industria de la moda, de la comida y en general. Y después el consumo del plástico, que es un temón, que tal vez todavía no lo hablamos tanto, pero que sí, el impacto que está generando el plástico a lo largo de todo el mundo es una locura. Y es muy fácil, una vez que lo empezás a ver, poder reducirlo. Bueno, cuando te preguntó la de los abuelos, yo pensaba también en eso, o sea, el retornable arriba de la mesa, la coca de vidrio. Contra. Que ni los abuelos, o sea, yo cuando era joven me acuerdo de un asado con mis amigos y era ir al súper con botellas de vidrio de cerveza para dejarlas, cambiarlas. Ya hoy hasta, creo que no sé, eso se perdió. Maru, ¿y para las empresas? 3 acciones concretas para las empresas. Sí, primero es medirse, primero es entenderse de otra manera. O sea, es hacerse la pregunta de qué más tengo que estar, entendiendo en mi empresa, ¿no? Entonces, hoy la evaluación de impacto es una herramienta que concretamente ayuda a una empresa a entenderse de otra manera. ¿Esa herramienta puede acceder cualquier empresa? Libre, gracias por la pregunta. Libre, es gratuita, está en la página del Sistema B. La dejamos acá también. La dejamos acá. Y justamente se customiza por industria, por tamaño de empresa, entonces realmente no es que sea difícil, lo que trae son preguntas que no nos hemos hecho. Algunas nos las hemos hecho. Pero bueno, ¿cómo respondemos a eso? ¿No? Entonces creo que eso es hoy lo que realmente recomendaría. Luego preguntarle a los empresarios y empresarias al servicio de qué está algo tan importante como su empresa, ¿no? Como qué tipo de empresa querés ser. Y a las personas en general también me gustaría como traerles... que esto me viene enganchado de lo que hablábamos antes, de que siento que a veces cuando hablamos de lo ambiental, las personas lo disocian de lo social, ¿no? Como Super. Una cosa no tiene que ver con la otra y están intrínsecamente relacionados. Pero por supuesto a una persona no le podés pedir, se sustenta. Hay gente que está en situación de supervivencia, punto, ¿no? Entonces cada uno va a hacer lo que... Ahora, el que pueda, tiene que... ¿no? El que pueda hacer algo, tiene que hacer algo. Entonces, ahí es no ser indiferentes. Yo sé que lo social a veces es más difícil de abordar porque nos duele. Esa es mi creencia. Creo que a veces no lo abordamos por el dolor que nos genera. Pero hay formas de abordarlo. Yo, por ejemplo, me desespera lo social, me desespera que haya más del 50% de pobreza. Ahora, tengo un nivel de sensibilidad que hace que me cuesta un montón estar en el campo de batalla con eso, ¿no? En terreno, en territorio. Entonces trabajo en una organización de segunda línea, donde impulsamos a otros que están haciendo eso. Y las personas pueden hacer lo mismo hoy a través de su compra, siendo conscientes de a quién le compran o no. Entonces digo, eso, no ser indiferentes y tomar alguna medida que cada uno pueda hacer desde su lugar. 3. Bien, impecable. Bueno, o sea, claramente necesitamos un cambio de consumo, así que bueno, ojalá. Es inexorable sacar los quietos. No, man. Hermoso. Antes de cerrar, yo quiero agradecer al equipo de Junque, a todo el equipo de Junque detrás de cámara, que la verdad que están haciendo esto, que está saliendo increíble. Estamos muy contentos con los resultados de los primeros episodios.
y a Flor Esteves, nuestra productora de España, que nos está escuchando en este momento. Una ola de calor también. El streaming en vivo es para ella, exclusivo. Le mandamos un saludo de agradecimiento y agradecerle a ustedes por venir. La verdad que estuvo espectacular. Estoy contento, muy contento de este capítulo. Yo estoy feliz. Gracias por todo lo que hacen, gracias por las ganas que le ponen y cómo la luchan y encaran ahí las problemáticas que a cada una les sensibiliza más, y por contagiar, y ojalá sigan haciéndolo por mucho tiempo, y ojalá este episodio sirva para que nuevas personas se involucren, se informen, que es súper importante, y se hagan preguntas de cómo puedo hacer algo distinto. Bueno, Gracias a ustedes, todo re lindo. totalmente, gracias, un placer.